Una vez más, en el caso de la misa que ya me había saludado antes, y también el saludo para Carlos Junior. Bien. Ahora vamos a ver en un episodio más sobre la historia del Perú antiguo, ¿no? Nos habíamos quedado justamente en el Horizonte Medio, en la cultura wari, ¿verdad? ¿Es así? A ver, les hago la pregunta. ¿Nos quedamos en wari? A ver, responde uno de ustedes. ¿Nos llegamos a quedar en wari? A ver, chicos, o el chat, usen el chat, a ver. ¿Nos quedamos en wari? O, a ver, si nos quedamos en wari. A ver, chequeen su Sí, profe, Tiahuanaco y Wari. Tiahuanaco Wari. Vamos a repasar un poco lo que corresponde a Wari. Bueno, ya Wari ya vimos, a Tiahuanaco, ¿ya? Vamos a terminar con Tiahuanaco. Esta es una unidad, Tiahuanaco Wari. Muchas similitudes van a guardar entre ambas, ¿ya? Bien, entonces, a ver, vamos a compartir pantalla. No sin antes decirles que la cultura tiahuanaco pertenece al Horizonte Medio, forma una unidad con la cultura wari. Así como también en el Horizonte Temprano, Chavín representa una unidad con Paracas. Tienen elementos semejantes, elementos culturales semejantes, ¿ya? Entonces, vamos nosotros a compartir pantalla. En esta ocasión vamos a ver la cultura tiahuanaco, solamente para a manera de repaso, para repaso. Bien, entonces vamos acá y compartimos imagen. Tiahuanaco. Esta es una cultura que se va a desarrollar en el Perú y Bolivia, en el altiplano, preferentemente en el altiplano. Una cultura que se va a desarrollar en el altiplano peruano-boliviano. Y también se va a ir expandiendo en los alrededores de ese espacio. Estamos hablando de la Sierra Sur del Perú y el norte de Bolivia. El norte de Bolivia hasta la parte central de Bolivia, todo lo que es la parte andina de Bolivia. Bien, entonces, bueno, digo yo Tiahuanaco porque después los reinos aymaras se van a expandir aún más. Tiahuanaco. Bien, población y lengua. ¿Ya? Bien, población y lengua. No, es una... A ver, se estimaba que tuvieran unos 20.000 habitantes. Su lengua va a ser el puquina. ¿Ya? El puquina. Bien. Entonces, a ver, tenemos un periodo aldeano, no sin antes decirles, la cultura tiahuanaco se desarrolló en el altiplano peruano-boliviano. Bien, periodo aldeano, pequeña aldea, casas rectangulares, su economía se basa en el cultivo de algunos elementos, alimentos, ¿no? Básicamente se basa en el cultivo. Uno de los elementos decisivos fue la llama, ¿no? Ellos domestican la llama y también se inician algunos cultivos de tubérculos como la papa, y así también otros como las habas, ¿no? Lentejas, en fin, lo que ya conocemos que se siembra en la sierra. Luego hay un periodo urbano, bueno, más o menos entre el siglo III después de Cristo, y se deja la aldea, el periodo aldeano, se deja la aldea, y Tiahuanaco va a pasar a otra fase. ¿Por qué? Porque se va a constituir el centro ceremonial de Acapana. El centro ceremonial de Acapana, me remito a la aparición de este centro ceremonial, va a transformar la sociedad tiahuanaco. Entonces se constituyen las primeras urbes andinas en esta zona. Ahí está el edificio de Calasasaya.
Entonces tenemos otros centros urbanos, el de Acapana, el edificio, lo que está en torno al edificio de Calasasaya, el Putini, que es el más alejado, y el Quericala. Son, vamos a decir, fortalezas, palacios sobre los que va a girar la vida urbana. El centro ceremonial de Acapana, el edificio de Calasasaya, y están también Putuni y Quericala. Bien, periodo expansivo. Se da del 700 después de Cristo al 1000. A ver, acá hay un error, dice 12.000. Solamente la tomo de referencial, yo ya les voy a enviar material más exacto, pero 700 a 1200 después de Cristo, ¿ya? Que es un periodo de expansión en los valles del altiplano, semejante justamente al de Huari, que el de Huari es de 700 a 1100. Unos 100, 150 años más va a durar Tiahuanaco. Bien. En el siglo VIII se constituye un imperio pagandino, ¿no? Se expande en el Pacífico y acá hablamos pues de una unidad Tiahuanaco-Huari. Luego tenemos el colapso de Tiahuanaco, cambios climáticos en el año 950 y la sequía de del año 1250. Bien, esa sequía termina por desaparecer el legado tiahuanaco por completo. Muy bien. Para que lo identifiquen por imágenes, vamos a ver. Entonces, volvemos a compartir. Y vamos a ver acá. Ahora sí, vamos a ver. A ver, permítanme, voy a elegir una mejor imagen. Sucede que esta está muy pequeña. Esta está muy pequeña. Entonces vamos a ver una mejor imagen de Tiahuanaco. Y de hecho la podemos encontrar. No, también bastante pequeña esta. A ver, disculpen, por favor. Ya para pasar al otro estadio de nuestra historia. Así, brevemente nomás. Bien, la capital de Tiahuanaco, ahí la tenemos, se encuentra justamente próxima al lago Titicaca, en la frontera con Bolivia. No en la frontera, sino en la actual Bolivia, la capital Tiahuanaco. Lo que pasa es que el altiplano lo comparten Perú y Bolivia y, como ustedes saben, Tiahuanaco se expandió por toda esa parte. El descubridor de la cultura tiahuanaco será
el cronista español Pedro Cieza de León, ¿ya? En 1551. Se desarrolló en donde, entre Perú y Bolivia, ¿ya? En el altiplano peruano-boliviano, y también llega, y esto no solamente, bueno, estamos hablando del altiplano peruano-boliviano, pero su influencia llegará hasta el norte de Chile. ¿Sí? ¿Cuál era su sociedad? Bueno, era una sociedad teocrático-militar. A la cabeza de esta sociedad estarán los sacerdotes, los militares, mientras que los ganaderos, agricultores y artesanos, hay que reconocer también que el Ayu se consolida en esta etapa Tiahuanaco. Los ganaderos, agricultores y artesanos constituirán el pueblo. Los jefes militares y los sacerdotes más importantes integrarán la élite social Tiahuanaco. Manifestaciones, ahí tenemos la cerámica, el quero, ¿ya? Ahí tenemos el quero, un vaso ceremonial con colores, es polícroma, ¿no? Bien, hay otras también importantes, generalmente con figuras antropomorfas y zoomorfas. Mayormente, a ver, figuras de animales, básicamente, figuras zoomorfas. También hablamos del dios de los báculos como deidad de Tiahuanaco, que va a compartir misma religiosidad que compartirá con la cultura Wari. Bien, ahí tenemos las esculturas, que es en lo que más destaca, ¿no? Ahí tenemos a ver, el monolito, la portada del sol, está hecha totalmente en piedra, está esculpida. Ahí tienen el palacio de Calasasaya. Y también tienen el monolito de, ahí vamos expandiendo acá para que ustedes no vean, ¿no? El monolito de Foros, ¿no? Ahí está, el gran monolito. Bien, entonces, vemos también en la economía, la agricultura. Ahí tienen ustedes la agricultura, los llamados camellones. Entonces, se inundaba un sector, un amplio sector de tierra, una amplia porción de tierra, y entre esa suerte de noria que se ha constituido, ¿ya? En esa especie de noria que se ha constituido, justamente, ahí vemos, ¿no? Esa especie de noria que se ha constituido, ahí están los camellones, que están sobrepuestos, como ustedes pueden ver, los andenes y la ganadería de auquénidos. ¿Ya? Ahí dejamos de compartir y vamos viendo acá, ¿no? A ver, un minuto, por favor, que vea el tema del audio, un minutito. Sí, profesor, sí se escucha. Muy bien, entonces continuamos. Ya les dijimos sobre Tiahuanaco, ¿no? Lo más importante. Como pueden ver, también están los andenes. En los cerros se cultivan, primero se construyen una suerte de terrazas, y sobre esas terrazas se va a cultivar. Bien, entonces vamos también a la otra imagen.
Un momentito, por favor. Bien, entonces, vamos entonces a ver otra imagen para ver el tema de las culturas. Bien, ahí tenemos, ¿no?, el tema de las culturas. Son culturas del periodo intermedio tardío. Ya dejamos de ver Tiahuanaco, ahora vamos a las culturas del periodo intermedio tardío. El penúltimo intervalo, penúltimo intervalo histórico de las altas culturas del Perú. Y uno de los episodios, por no decir últimos, de la historia del Perú antiguo. Y podemos decir, si vamos a la historia oficial, a decir que es el último periodo pre-inca. Bien. Empezamos entonces, empezamos con algunas culturas como, a ver, permítanme, siendo el caso de los chancas, ¿verdad? Entonces vamos con los chancas. Bien, es una etapa esta de las culturas del periodo intermedio tardío, conocida también como, a ver, permítanme recordarlo, sí, ya lo recuerdo, es justamente la etapa del periodo de los grandes maestros orfebres. Periodo de los grandes maestros orfebres. Va a destacar la orfebrería, mientras que la cerámica va a tener un declive, porque ya se hacen series, se hacen moldes, menos artística, menos notable, hay una mayor, vamos a decir, una mayor importancia, se le da una mayor importancia al desarrollo de la orfebrería, es decir, el trabajo metalúrgico, el trabajo en minerales. Chancas, ubicación, Apurímac, entre las cuencas de Pampas y Pachachaca, Ayacucho. Chancas, entre las cuencas del río Pampas y el río Pachachaca. Apurímac y Ayacucho. A ver. Apurímac y Ayacucho, entre las cuencas del río Pampas y Pachachaca. En Apurímac, y también se va a extender al departamento de Ayacucho. Los chancas, años, se van a desarrollar entre los 1250 y 1480 después de Cristo. Esta es una etapa crucial, 1480. ¿Ya? Justamente los chancas eran una confederación de carácter netamente guerrero, militar, expansionista. Pero en este año 1480 perderán ante Pachacútec, y ahí termina la hegemonía de los chancas en el sur y da paso al predominio continental de los incas. Sociedad guerrera militar. Religión. Bueno, ellos creían en el puma sagrado, conocido como Uscovilca. Desarrollo cultural, cerámica, blanco, negro y rojo. Técnicas agrícolas, pecuarias, tejidos, artesanía, elementos selváticos. Ubicación, Valle del Mantaro, región Junín. Sociedad guerrera gobernada por caudillos. Ahí están los Hatun Curacas, que eran los caudillos militares de los huancas. La sociedad huanca, si hablamos del Valle del Mantaro, estamos hablando de la región Junín, huanca. De ahí viene la palabra huancayo. Sociedad guerrera, al igual que los chancas. Ahí están los Hatun Curaca. Economía, la agricultura, ganadería, el comercio, el trueque, y acá lo pueden observar con productos alimenticios. La cerámica, bueno, no han desarrollado mucho la cerámica, tenía un carácter más utilitario que artístico, más que nada. No desarrollan mucho la cerámica. Arquitectura, sí, a ver, Siquillapucará es una ciudad fortificada.
con casas de piedra y barro, y en forma circular de un solo piso con techo de paja. Ahí pueden ver, ¿no? Bien. Esta es la ciudad más importante, es aquí Apucará, es una ciudad fortificada. Religión, Dios supremo, Apu con Tixehuiracocha. Dios nacional, el Hualayo Carhuancho. ¿Ya? Creían en el Huiracocha, pero en su Dios supremo, pero también tenían un Dios propio que era el Hualalo Carhuancho. Mientras que los chancas tenían el Usco Vilca. Bien, entonces continuamos y la otra son los chachapoyas, muy importante esta cultura, los chachapoyas. Ubicación, Amazonas, Chachapoyas, orillas del río Marañón y San Martín. A ver, Chachapoyas, se va a desarrollar desde el río Marañón, vamos a ver, entre las cuencas del río Marañón en Amazonas hasta las cuencas del río Guayaga en San Martín. Entre esas cuencas se va a desarrollar la cultura Chachapoyas. Año es el 700 al 1470 cuando son vencidos por los incas. Descubridor Juan Crisóstomo Nieto. Es una sociedad teocrática, básicamente teocrática, como lo fue la sociedad Lambayeque. Cerámica rojiza decorada con pincel. Ahí tenemos, es una cultura de sarcófagos, única entre las demás. Sarcófagos antropomorfos de arcilla y mausoleos de piedra tallada ubicados en las alturas donde están los ídolos de madera. Este es el caso del Gran Pajatén, por ejemplo, donde están los pinchuros asociados a la fertilidad y a la vida. Arquitectura, construyeron grandes ciudades de un carácter profundamente religioso. Ahí tenemos, ¿no? Fortificadas en las laderas y cumbres de los cerros. Ahí tenemos Acuela, el Gran Pajatén, la Gran Zapozoa, Lemebamba y Yaro, ruinas pétreas de Ullancongón y Puriniyacta. Economía, bueno, ya sabemos, es una economía semejante a las de su tiempo, agrícola, comercial, artesanal, es una cultura de free. Recurría mucho al charqui y al chuño. Artes, es decir, conservaban los alimentos. Artes, cerámica utilitaria y tricolor, colores blanco, negro sobre rojo, arquitectura, con torres funerarias o chulpas, también conocidas como suyastani. Bien, continuamos, no nos quedamos ahí, vamos con las culturas, dos culturas de la costa. Primero empezamos con Chimú. Bien, bueno, no figura en este Lambayeque, pero vamos a tratar Lambayeque, que también es una cultura del intermedio tardío, es una cultura de tránsito la de Lambayeque, una cultura de tránsito del intermedio, del horizonte medio al intermedio tardío. Ubicación, valles de Chicama, Moche y Virú, su capital, la ciudad de Chanchán. Su descubridor fue Max Ule. Es una cultura que existirá entre los 1200 a 1400 después de Cristo. Es una sociedad clasista, de corte aristocrático, una sociedad desigual, con élites. Y ahí tenemos el Siequich, o gobernador, el Alaec, que son una suerte de curacas, es decir, jefes de gobiernos menores. Tienen a los caballeros, los filya, los parenj, los vasallos, los que son protegidos por la élite, y los llanas, los sirvientes. ¿Ya? Bien, su economía se basó en la agricultura, la pesca, los caballitos de totora, la cacería y el comercio. Cerámica. Es monócroma, en un color negro brillante, usan moldes, ¿no? Un color negro brillante, ese es el color que predomina en la cerámica. Oro, plata, cobre, tumbaga, y estamos llena de metalurgia. Oro, plata y cobre,
tumbaga, oro, bronce. Ya especificaré esto, los chimú son grandes orfebres porque absorben el legado lambayeque. Los lambayeque trabajaban el oro, la plata, el cobre, la tumbaga, que es una suerte de cobre arsenical, perdón, el cobre arsenical, la tumbaga es una aleación de oro y bronce. Ya lo habían desarrollado los lambayeque. Técnica, martillado, dorado, laminado. Aquí vemos los cuchillos ceremoniales. Esto, aunque se le compara a Chimú y se siguió desarrollando en tiempos de Chimú, está hecho en Lambayeque y sus orígenes son Lambayeque. Capital, Chanchan, aunque hablan de Purgatorio, Apurlec, Chiquitoy Viejo, en fin. Pero esto es en Trujillo. Sin embargo, esta cultura se va a expandir por todo el norte, porque van a ser conquistadores, van a ser militaristas. Se van a extender desde el norte de Lima hasta, por el sur, hasta, bueno, desde Caraballo, Lima, eso está al norte de Lima, eso por el sur, y por el norte hasta Tumbes. Almacenaban aguas subterráneas en pozos, tenían huachaques, tierras de cultivo hundidos para aprovechar aguas subterráneas. También obras de canalización de agua, en fin, otras cosas más. Son ingenieros hidráulicos, como lo fueron los mochicas y también los lambayeque. Y finalmente nos quedamos con la cultura chincha en los valles de Cañete, Chincha, Pisco y Ica. Esto es en Ica. 1200 años a 1460 después de Cristo. Es una cultura clasista. El jefe se le conoce como el Chinchay Capac, ¿ya? El Chinchay Capac. Bien. Son grandes comerciantes, es la cultura más comercial del Perú, ¿no? Aunque manejaban el trueque, pero lo diversificaron, no solamente intercambiaban alimentos, también intercambiaban artesanía, orfebrería, en fin, ¿no? Grandes comerciantes y pescadores. Para el comercio emplearon el trueque y la moneda, que eran caracoles o achitas de cobre. Se dice que también eso hicieron en el norte del Perú. Polícroma, ya me estoy salteando. La cerámica es polícroma, utilizaron arcilla roja, es herencia de los nazcas. Decorados con figuras geométricas, personajes diversos, pájaros y peces estilizados, jarras de cuerpo globular, cuello largo y con asa intermedia. Así fue la cerámica. Este es un objeto, por ejemplo, de los chinchas, como pueden ver. Arquitectura es monumental, civil y religiosa. Usaron el adobe, el tapial, generalmente el barro. Restos, ahí tenemos vestigios, Tambo de Mora, las huacas de Tambo de Mora, Centinela, Tambo Colorado, Lurin-Chincha, San Pedro, Fortaleza de Chuquimanco o Húngara y también la de Incahuasi. Son muchos los vestigios que uno encuentra, sobre todo en Ica. Y su religión, bueno, tuvieron sacrificios humanos, como también los tuvo Chimú, todavía Chimú con más connotación, y también ritos funerarios. Hay una cosa importante de las culturas del periodo intermedio tardío. Van a ser más numerosas si las comparamos al intermedio temprano, van a tener un desarrollo regional y van a ser diferentes entre sí, mientras que las culturas de los horizontes son similares entre sí. Las culturas de los intermedios van a tener un desarrollo regional, lo que las hace peculiares y hasta diferentes entre sí. ¿Hay relaciones? Sí, pero básicamente en su pasado. Y también por su condición geográfica. Pero culturalmente entre sí van a ser distintas y van con el tiempo a disputarse una hegemonía que ganarán los cusqueños, es decir, los incas, ¿ya? Por eso es que vemos acá y aún hay más. Tenemos a los tumpis, a los tayanes, a los lambayeque, tenemos a los chancay, tenemos a los huancabambas, a los yaros, tenemos a los huánucos, tenemos a los conchucos, tenemos los reinos aymaras, los collas y lupacas, que son los reinos aymaras. Y así varias culturas que se van a ir, en algunos casos
siendo unas sometidas por otras, pero van a tener ese carácter local, luego regional, hasta que los cusqueños rompen este esquema de desarrollo regional al ir absorbiendo a otras culturas, amalgamándolas, conquistándolas. Bueno, por conquista se refiere a que los incas realizaban conquistas violentas, y por amalgamación agrupaban territorios por las buenas, es decir, los convencían que los podían proteger, en fin, les daban algunas ventajas y pasaban a ser parte del Tahuantinsuyo o territorio inca. Muy bien, hasta aquí, muchas gracias. Yo me voy a tener que, y con las disculpas del caso, me han comunicado algo urgente, así es que voy a tener que finalizar esto un poco antes. Si hay una pregunta, por favor. A ver si hay alguna pregunta. Chicos, les pregunto, profesor, si hay alguna pregunta o todo está ¿Alguna correcto. pregunta? Todo está correcto, profesora. Muy bien. Por lo que a mí respecta, muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias, profesor.